Cuando hablo sobre la comida con mis estudiantes de español, hay una pregunta que se repite. Todos quieren saber qué desayunamos los españoles, qué desayunan los españoles, cuál es el desayuno típico español. Hay muchas dudas sobre el desayuno y qué mejor que preguntarle directamente a los españoles. Así que, aprovechando que estoy en España pasando unos días con mi familia, le voy a preguntar a algunos miembros de mi familia sobre este tema. A ver qué nos cuentan. Bueno, entonces, ¿tú cuál crees que es el desayuno típico español? ¿Qué crees que desayunan la mayoría de los españoles? La mayoría de los españoles desayunan churros, pero también tostadas con aceite, tomate, jamón serrano y a veces un producto que tenemos aquí que es la cachuela. ¿Y qué es la Que es cachuela? una especie de como de entremezcla de patés y foie gras. Como carne de cerdo. Sí, de cerdo. En efecto. Vale. Pero los churros, ¿aquí la gente los toma a diario o es algo más para los días de fiesta o los domingos? ¿Qué piensas? Hombre, hay gente que los toma a diario. Yo muchas veces cuando desayuno fuera veo gente que va todos los días a tomar churros. Hay otras personas que lo varían con las tostadas, pero normalmente el churro otras veces es un extraordinario porque también se toman para las meriendas. Ya. ¿Y a la gente qué le gusta más? ¿Ir a la churrería o al bar y comerse los churros allí? ¿O comprarlos y llevárselos a casa y comérselos en casa? Hombre, normalmente las personas mayores lo toman en la churrería. Si tienes hijos, pues entonces sueles comprar para la merienda churros para tus hijos. En casa, o sea, entonces las personas mayores a lo mejor para hablar con la gente, ¿no? Para hacer más vida social, por eso. Sí, y de hecho vas a la churrería y te llama la atención que por las tardes hay señoras mayores, grupos de señoras mayores tomando churros, chocolate con los churros, y de cháchara pues prácticamente toda la tarde. De cháchara. De cháchara eso significa hablando, conversando, teniendo una conversación, estar de cháchara. Eso es muy... eso es una expresión coloquial, estar de cháchara. Muchas gracias. ¿Qué has desayunado esta mañana? Pues esta mañana he desayunado una tacita de café con leche, 2 tostadas con queso fresco y jamón de pavo. Ah, qué bien. ¿Y desayunas todos los días lo mismo? Sí, porque estoy un poco a dieta. Ah, vale. Entonces, salado. Sí, siempre Prefieres salado. Antes mucho dulce, pero ahora ya con la dieta todo saladito Salado. y mejor que antes. Vale, muy bien. Mamá, para ti, ¿cuál es el desayuno más rico? ¿Qué es lo que más te gusta desayunar? Cuando puedes elegir entre todas las cosas del mundo, ¿qué es lo que más te gusta desayunar? Pues a mí el desayuno es la comida que más me gusta del día, ¿Sí? pero me encanta, es una cosa que disfruto El momento muchísimo. del desayuno. Es un momento súper agradable y me gusta si puedo en la terraza de casa, pero bueno, en invierno no se puede, pero a mí lo que me encanta y me vuelve loca son unas tostadas de un buen pan con mantequilla y mermelada. ¿Y qué mermelada te gusta? Pues mira, me gusta mucho la de fresa, pero también me encanta la de melocotón. Ah, vale. Sí, ¿Y sí, la de sí. frambuesa? También me gusta. A mí es la que más me gusta. Pero la de prefiero frambuesa. la fresa. Vale. Prefiero la fresa. ¿Y aparte de las tostadas? Bueno, pues también me encanta la bollería. A mí me gusta todos los dulces. La bollería son todos los dulces que se hacen pues en las panaderías, ¿no? O sea, Claro. no, por ejemplo, O la un pastelería pastel. con masa. Sí, pero por ejemplo, un pastel con nata, con crema, no es bollería. La bollería es pues los bollos, ¿no? Exactamente. Las magdalenas, ¿qué más? El bizcocho. Las magdalenas, el bizcocho, los hojaldres también se consideran en algunas ocasiones bollería. Eso, si no como llevan toda la crema. masa. Vale, pues veo que nos gustan las mismas cosas, Pues mami. sí, por eso nos parecemos tanto, porque nos gusta hasta comer lo mismo. Sí. ¿Qué has desayunado hoy? Oye, he desayunado una cosa riquísima que has ¿Qué? traído tú de Italia. ¿Qué era? Colomba, el ¿Y qué dulce típico de Pascua italiano. Ah. Riquísimo. Es como un pan dulce, Sí. ¿no? Con azúcar y almendras. Almendrita, Típico de Italia. riquísimo. Entonces, ¿normalmente desayunas dulce? No, a mí me gusta desayunar todos los días una tostadita de pan con un poco de aceite de oliva extra y si tengo un poco de tomate rallado le pongo tomate rallado, si no también
aguacate o si no... ¿Aguacate? Aguacate. ¿Y qué le haces al aguacate? ¿Lo cortas en rodajas? Claro, y ¿O, si cómo, está- ¿O cómo lo pones? ¿Lo machacas? No, si está muy madurito, pues lo que hago es casi untarlo y si no, pues sí, en rodajitas. Aguacate. Sí, vale. está estupendo, magnífico. ¿Y desayunas todos los días lo mismo o el fin de semana te gusta no, cambiar? pero siempre tomo fruta. En invierno una naranjita y en verano una rodajita de melón. Melón, Melón, vale. sí. ¿Y tú dirías que los españoles normalmente desayunan más dulce o más salado? Pues yo creo que un poco de todo, ¿Sí? pero somos muchos de tostadas. Luego, por ejemplo, con mis compañeros ¿Del trabajo? del trabajo, todos los miércoles tenemos la costumbre de en un bar que ponen una oferta de desayunos. ¿Y No. cuánto cuesta la oferta de desayuno? Pues la oferta de desayuno con el café con leche y las migas, pues ¿qué puede costar? 2 euros o por ahí. Es que muy barato, Muy ¿eh? barato y además que comiéndote un plato de migas prácticamente estás comido para todo el día. Las migas son un plato típico de aquí, de Extremadura, Sí, extremeño. que es pan frito, No bueno, no exactamente. exactamente frito, pero bueno, es un plato que se hace con pan, intentaré poner una foto, un y pan. es un plato un desayuno que tomaba la gente que iba a trabajar en el campo, ¿no? Sí, era Entonces es un plato pobre consistente. No, y consistente, sí, sí. es humilde. 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 Oye, pero no hemos hablado de los churros. ¿Qué pasa con los churros? ¿Te gustan? Los churros me encantan, lo que pasa es que los churros nunca se comen en casa. ¿Por qué? Pues que los churros, si tú tienes que ponerte a hacer la masa, a poner el aceite, a freírlo, pues es muy trabajoso. Se tarda demasiado tiempo. A una churrería y te tomas el chocolate con churros o el cafelito, como decimos aquí, con churros y te vas más contento que otra cosa. ¿Y la gente normalmente come churros para desayunar los días de diario o es algo más para días especiales como los domingos? Sí, es un poco especial, pero hay gente que siempre come churros. Los churros están exquisitos. A lo mejor un churro al día. Hay gente que se come un churro al día por Bueno, la es que hay mañana. muchos tipos de churros. Aquí en Cáceres tenemos churros que los llamamos los gordos y los finos. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia es la masa que llevan unos y otros y el tamaño. A mí- Los gordos tienen como más aire, ¿no? Son más airosos. Bueno, depende. ¿Y a ti cuáles te gustan? A mí los gordos. Los gordos, que Sí, son menos buah, crujientes. Son riquísimos, Ya, riquísimos. bueno, a mí no me gustan mucho los churros. Bueno, me gustan, pero me encantan. son un poco grasientos, Me encanta. ¿no? No es Me- muy grasiento para tomarlo por la mañana. Bueno, lo puedes tomar por la mañana o después de una noche de juerga antes de irte a acostar a casa, que lo hace mucha gente. Sí, por Claro. la mañana, a las 5 o las 6 de la mañana. Esos son los que mejor sientan. ¿Y cuál crees que es la bebida más habitual en el desayuno en España? Pues la vez está claro, es el café con leche. Bueno, el café. No voy a ¿Café decir- con leche? No, pero no voy a decir café con leche, porque cuando nos juntamos un grupo de españoles, uno lo pide café con leche, otro lo pide un café cortado, otro pide un café largo de café, Otro otros un café piden un solo. manchado, otros piden un manchado, Bueno, si os otros interesa, piden sí. un descafeinado de máquina, otros Espera, piden un espera. descafeinado de sobre. Si os interesa este tema y queréis saber cómo se pide un café en España, cuáles son las diferentes formas de pedir el café, qué es un café manchado, un café cortado, todo eso, puedo hacer un vídeo, decídmelo en los comentarios. Anda, fíjate. ¿Crees que el desayuno es igual en todas las zonas de España? ¿La gente desayuna igual aquí Que va, o en no. Barcelona o en Valencia? No, mira, hasta en la misma Extremadura, los cacereños, los que ¿Nosotros? nosotros que somos de la provincia de Cáceres, desayunamos diferente que los pacenses. ¿Los pacenses? Sí que son de Badajoz. Las personas de Badajoz, De Badajoz. que es la otra la provincia, otra de provincia. Extremadura. Y en general en todas las regiones se come de forma diferente. Lo que sucede es que se va pues unificando un poco y ya nos va gustando a todos prácticamente lo mismo, pero lo que sí tengo que decir que en España tanto el desayuno como cualquier comida pues tiene sus características y desde luego
que se desayuna y se come estupendamente. Siempre dices lo mismo. No, Parece la que te verdad, pagan la- para hacer publicidad de España. Pero- y en Extremadura tenemos los mejores productos. Un desayuno... Ya, papá, No, ya. un desayuno de lujo son las tostadas con un poquito de aceite Sí. y unas lonchitas de jamón ibérico. Sí, claro, pero eso es muy Eso caro. No es caro, se puede soportar. Siempre lo mismo. Bueno, pues como veis, casi todos me han contestado más o menos lo mismo. Así que podríamos decir que el desayuno típico español, o por lo menos el desayuno típico de esta zona de España, son las tostadas. Es lo que desayuna la mayoría de la gente en casa. También hay mucha gente que desayuna galletas y cereales, aunque nadie me lo haya dicho, pero también eso es bastante habitual. Yo, como siempre, espero que este vídeo te haya gustado. Por favor, decidme en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos de entrevistas para practicar la comprensión auditiva. Si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, ya sabes, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!